Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Ok, aquí estamos. Por favor, ya saben ustedes de que si quieren interrumpirme para algo, siempre lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿verdad? El día de hoy tenemos conceptos básicos que todos deberíamos de saber antes de pasar a lo que son los análisis. A partir de la siguiente semana ya empezamos con análisis puramente ya aplicando números. Ahorita todavía hemos estado un poquito como que viendo un poco de teoría, ¿verdad? Viendo un poco de teoría, he intentado meter práctica en lo más que he podido, ¿verdad? He intentado meter práctica porque realmente creo yo que nos identificamos más con la práctica, más que con estar leyendo conceptos y ese tipo de cosas. Creo que nos identificamos más con ver números. Al menos en mi caso eso pasa, ¿verdad? Que, espero que también sea así con ustedes, porque realmente lo que nos interesa a nosotros aquí, más que todo, son números. Muy bien, entonces hoy tenemos algunos conceptos básicos sobre el análisis que la verdad son bastante básicos. Iniciemos, ¿verdad? Definiciones básicas. Todas las definiciones de análisis siempre vamos a iniciar sabiendo o conociendo qué es esto, qué es la liquidez, qué es la solvencia y qué es la estabilidad. Siempre, y de repente nosotros también tenemos una idea, ya cada uno de nosotros también tenemos una idea de qué es la liquidez, qué es la solvencia y qué es la estabilidad. Posiblemente todos tengamos nuestra propia definición, ¿verdad? O como tal vez son términos bastante comunes, también mm, nos podemos imaginar de qué es cada uno de estos términos. Entonces, para ir explicando cada uno de estos términos, ¿verdad? Empecemos por liquidez. Realmente no quise seguir utilizando las famosas definiciones que podemos encontrar en cualquier lado, a liquidez, ¿verdad? Porque es en cualquier lado lo podemos encontrar. Para mí lo más práctico es liquidez y ver liquidez, pero ver la liquidez donde la encuentro yo en un estado financiero. ¿Cómo puedo saber yo si una empresa es líquida, tiene liquidez o no tiene liquidez? Pues lo que debo de ver yo realmente es un estado financiero. La definición en términos generales la puedo conocer y está bien, ¿verdad? Está bien. Pero ¿qué nos interesa a nosotros como auditores? Saber dónde hay liquidez en un estado financiero, saber qué empresa tiene liquidez. Para eso, ¿cómo es la mejor forma de representar la liquidez en una empresa? Con este estado financiero que nosotros estamos viendo aquí. Veamos este estado financiero y analicémoslo así de forma rápida. ¿Cuánto tiene de activo? 1.400. ¿Cuánto tiene de pasivo? 1.100. Patrimonio 300, 400, 1.400 y 1.400. ¿Dónde nosotros aquí podemos determinar si esta empresa tiene liquidez o no tiene liquidez? ¿Alguien me pueden decir, por favor? En los activos corrientes, En los activos corrientes. Específicamente, ¿en qué tipos de activos? efectivo y equivalentes. Bueno, Efectivo y equivalentes. Por eso lo coloqué aquí, por decirlo así, remarcado, ¿verdad? O sea, así como quien dice separado. Efectivo equivalentes. ¿Cuánto tiene? 800. Con estos 800, ¿será que tiene 800? Bueno, son 800.000. Tiene 800.000. Eh, ¿Tiene liquidez o no tiene liquidez? ¿Qué dicen ustedes de esta empresa? pues según el porcentaje tiene 50, los efectivos y equivalentes representa el 57,14 del total del activo. Del total del activo. Ajá, ok. Pero ¿cómo? Eso es en relación a un total del activo. Pero ¿cómo puedo saber yo si la empresa tiene liquidez o no? O sea, ¿qué relación harían ustedes para poder determinar si ese dinero alcanza o no alcanza? Porque al final eso es lo que estamos evaluando.
Lick, una pregunta. Ajá, Bueno, una observación sería más que todo. sí, ¿No sería el activo corriente dividido por el pasivo corriente para determinar un porcentaje de liquidez? sí, así sería. Háganlo, a ver cuánto les da. ¿Cuánto les dio? ¿Alguien? No sé por qué no me muestra el chat. Sale 2.25, Lick. 2.25. O sea que ahí, bueno, no sé si estoy mal, pero ahí lo que diría es de que por cada quetzal que se debe, según el pasivo corriente, eh, la empresa cuenta con 2.25 para poder pagar. Ajá, exacto, Sí, sí, ¿verdad? sí, así mismo sería, Luis. Entonces, Ah, miren, bueno. eh, ¿qué es lo que estamos viendo aquí nosotros realmente? ¿Qué es la liquidez? Dice que en una definición así vaga, ¿verdad? Podemos decir que la liquidez es la capacidad en efectivo que tiene la empresa de pagar sus deudas. ¿Cómo podemos ver que esta empresa tiene liquidez realmente? ¿Cómo está representada la liquidez aquí? Por el hecho de que, ¿cuánto debe? Debe 400, así a corto plazo. Activo corriente debe 400. Y de efectivo y equivalentes de efectivo tiene 800. Si evaluamos únicamente en base a efectivo, o sea, puede pagar estos 400 y todavía le sobra. Todavía le sobran otros 400 más para poder hacer con ese dinero lo que se le dé la gana, ¿verdad? Eso es tener liquidez, eso es que una empresa tenga liquidez, que es su efectivo, que el dinero disponible que tenga, su efectivo, pues le alcance para pagar sus deudas a corto plazo. Eso es tener liquidez. Ahora pasemos con la solvencia. Solvencia. Tenemos otro estado financiero que también debemos analizar. Pero los números, si se dan cuenta, los cambié. Miren, ahora de efectivo tiene 100 y de cuentas varias tiene 800. El pasivo sigue exactamente igual. Miren, sigue exactamente igual. Solo que en vez de solo cambié estos números. De 800 lo pasé a cuentas varias y ahora el efectivo tiene 100 y las cuentas varias tienen 800. Esta es una empresa que tiene solvencia. Que tiene solvencia. ¿Por qué? Porque la solvencia está como que basada en la fórmula que ustedes hicieron, lo que les dio ahí a ustedes de resultado, 2.25. Que hicieron activo corriente dividido pasivo corriente y les dio un 2.5. 2.5, 2.25, algo así, no recuerdo bien. 2.25 debería de ser, mi operación matemática aquí mental, debería ser 2.25. Bien, esta empresa tiene solvencia porque su activo corriente es mayor que su pasivo corriente. Pero a pesar de que tiene solvencia, ¿qué es lo que no tiene? Liquidez. Liquidez no tiene. Porque si el día de hoy a la empresa vienen y le dicen, mira, págame mis 400,000, ¿qué hace la empresa? ¿Tiene para pagar o no tiene para pagar?
tendría que acudir a una fuente de financiamiento externa. Fuentes de financiamiento. Entonces, exacto. O de repente aquí en cuentas varias posiblemente hay cuentas por cobrar, ¿verdad? Y va a ir a sangrar a los clientes. De repente, mire, págueme, va. Por ejemplo, ¿verdad? O de repente tiene, aquí en cuentas varias puede haber inventario también. Y de repente, mira, no tengo pisto, te puedo dar inventario. Estoy solo dando ideas al aire, digamos, ¿verdad? A lo que vamos es de que no con estos dos términos hay que manejarlos bien. Hay que manejarlos bien, porque liquidez, ¿qué es? Liquidez es tener el efectivo ya disponible para pagar. Solvencia, ¿qué es? Solvencia es que nuestros activos sean mayores pues que nuestros pasivos. Eso es tener solvencia. Pero por ejemplo podemos ver que esta empresa tiene solvencia, pero no tiene liquidez. Esta empresa tiene liquidez y también tiene solvencia, si podemos verlo bien, ¿verdad? Al final esta empresa tiene liquidez y tiene solvencia. Y esta empresa únicamente tiene solvencia, pero no tiene liquidez. Ahora bien, se las voy a poner un poquito más difícil. Bueno, no, tal vez no más difícil, lo voy a poner a pensar. Eh, en base a estos dos estados financieros, así fáciles que nosotros estamos viendo aquí, en base a estos dos, ¿a qué ustedes, pónganse ustedes desde el punto de vista de una empresa bancaria, ¿a qué empresa ustedes le darían un préstamo? ¿A la empresa solvencia o a la empresa liquidez? Me escriben ahí en el chat. ¿A qué empresa ustedes le darían solvencia? ¿A qué empresa ustedes le darían el, un préstamo? Ahí escriban sin, sin pena, dije. Solvencia, solvencia. Ok. Muy bien. Si yo fuera el banco, allá poniéndome, la mayoría dijo a la empresa solvencia. Solvencia. Ok, a la mayoría dijo a la empresa solvencia. Y sí, la respuesta correcta debiera de ser que a cuál se le podría dar un banco un préstamo más fácil, pues a la empresa solvencia. ¿Por qué? Porque a la empresa liquidez, si el banco le da un préstamo, no tiene mucho de dónde echar mano para pagar ese préstamo. Que tiene efectivo, tiene estos 800,000. Pero, o sea, al final de cuentas, si esta empresa teniendo 800,000 y todavía necesita pagar más y todavía necesita más efectivo, estos activitos que tiene aquí no le van a alcanzar para pagar el préstamo. Y eso un banco lo va a ver, así como que pues, no tiene activos sobre los cuales sustentar la deuda. Pero la empresa solvencia tiene activos para sustentar la deuda. Tiene estos 800,000 y tiene estos 500,000. Mientras que esta empresa que tiene 100 y tiene 500. Es mucho más fácil darle a un préstamo a esta empresa que darle un préstamo a esta empresa. Mucho más fácil. ¿Verdad? Aunque esta pueda tener efectivo, pero eso es lo que tiene efectivo. Nada más. Es mucho más fácil darle un préstamo a esta empresa, a la solvencia. ¿Ok? Tenemos liquidez, tenemos solvencia. Veamos qué es la estabilidad. Estabilidad. Tenemos otros estados financieros. Seguimos manejando los mismos números, solo que ahora los cambié de lugar. Efectivo se quedó con 100, cuentas varias se quedó con 300.
y, y el activo no corriente, en las cuentas varias del activo no corriente subieron a 1000 y los pasivos, si no estoy mal, estos están iguales. Los pasivos, sí, los pasivos están iguales. Esto es una empresa que tiene estabilidad. Esta empresa tiene estabilidad. ¿Por qué? Porque la estabilidad se mide en base al activo total y en base al pasivo total, y más específicamente se mide en base a lo no corriente, a largo plazo. Por decirlo así, la liquidez mide el disponible que yo tengo en este momento. En este momento, a esta fecha, ¿qué efectivo yo tengo disponible? Tengo tanto de efectivo disponible para pagar. Ok, esta empresa tiene liquidez. Muy bien, solvencia, ¿qué es lo que mide? Si tengo para pagar deudas, por lo menos en el corto plazo. Esta empresa, ok, no tiene liquidez, no lo tiene, pero sí tiene solvencia. Porque tiene inventario, tiene cuentas por cobrar, tiene qué sé yo qué otra cuenta por acá, que en algún momento se va a convertir en efectivo y por lo tanto eso genera solvencia. Estos 900 puro bien le van a alcanzar para pagar estos 400, no hay ningún problema. Entonces esta empresa tiene solvencia, no tiene liquidez, pero tiene solvencia. Y ahora esta empresa tiene estabilidad, porque esta empresa, la mayoría de los activos no corrientes que tiene, o mejor dicho, la mayoría de los pasivos no corrientes por lo general siempre están asociados a los activos no corrientes. ¿Qué tipos de cuentas hay en los pasivos no corrientes? ¿Alguien que me dé un ejemplo? ¿De qué tipos de cuentas hay en un pasivo no corriente? Las hipotecas, Hipotecas, que va amarrado a qué cuentas. a los propiedades de equipo, al terreno. Ajá, a al los edificio. terrenos, a los edificios, exacto. O sea, a lo que voy yo es de que por lo general, no les voy a decir el 100% de los casos porque no es así, pero por lo general el pasivo no corriente va bien amarradito a veces con el activo no corriente. Entonces, esta es una empresa que tiene estabilidad, porque la estabilidad mide los activos y los pasivos, más que todo en su totalidad. Entonces, 1.400.000 me alcanza para el 1.100.000. En teoría, así, en la teoría así se mide, ¿verdad? Ustedes y también, bueno, también en la práctica. Así se mide. Entonces, esta empresa tiene estabilidad. ¿Qué es lo que no tiene esta empresa? Tampoco tiene liquidez. Esta empresa no tiene liquidez. Solvencia, está discutible si tiene solvencia o no. Pero sí tiene estabilidad. Tiene estabilidad porque fácilmente sus activos superan a sus pasivos. Así de sencillo. Por eso esta empresa tiene estabilidad. Pero no tiene liquidez y posiblemente solvencia es discutible si tiene solvencia o no tiene solvencia. Digamos que sí porque si esto de aquí es inventario, el inventario se va a traducir en efectivo y un inventario de 300.000 se puede traducir en efectivo equivalente a aproximadamente 600.000, digamos, ¿verdad? Poniéndolo que lo venden al doble. Entonces, la solvencia es discutible si tiene solvencia o no tiene solvencia. Pero estos tres términos son importantes que los manejemos, ¿verdad? Pero a mí me pareció más útil manejarlos, tal vez no con una definición teórica, sino que me interesa más de que ustedes sepan distinguir liquidez, solvencia y estabilidad dentro ya de dentro ya de unos estados financieros. Me interesa más que ustedes sepan manejar este tipo de información, porque al final de cuentas a eso va el curso, a que ustedes puedan analizar estados financieros y no tanto a que ustedes me reciten la definición de liquidez o me reciten la definición de solvencia o la definición de estabilidad. No, me parece más útil que ustedes me sepan identificar la estabilidad, me sepan identificar la solvencia y la liquidez. Muy bien, entonces ya teniendo estos tres términos, si tienen dudas me preguntan ustedes, a mí se me va la bien.
Y sigo y le doy, ¿verdad? Ya teniendo estos tres términos establecidos, es importante, ¿ustedes qué creen? ¿Es importante la información sobre activos y pasivos a corto plazo y largo plazo? ¿O no? ¿O no da igual? Sí, es importante. Y más para análisis. Al momento de hacer análisis, esto nos determina demasiado. Es importante la información sobre los activos y pasivos a corto y largo plazo. Si no tenemos esta información de primera mano, hacer análisis nos va a costar un poco. Entonces, sí es muy importante esta información. Entonces pasemos a... Según la dosificación debemos de ver activos y pasivos a corto y largo plazo. A mí se me había ido la... No, ¿qué les iba a decir? No vi la dosificación la semana pasada sobre la semana 3 y yo lo de esta semana lo expliqué la semana pasada, sin querer, ¿va? Sin querer, lo expliqué la semana pasada. Que era lo de los activos corrientes y no corrientes, ¿verdad? Cómo se clasificaba un activo como corriente y no corriente. Se me fue la onda y lo expliqué la semana pasada, ¿verdad? Pero bueno, démosle un pequeño repaso esta semana también. Aunque esto ya lo habíamos hecho. Busqué un par de videos que son como de 2 minutos y 3 minutos son videos realmente bastante básicos, ¿verdad? Ustedes, así, videos como contabilidad básica, ¿verdad? Realmente esto es contabilidad básica porque realmente Cuenta básica, Lick. es cuenta básica. Esto es cuenta básica. Estos videos están en la plataforma, entonces para que yo lo voy a reproducir aquí y ustedes los ven en la plataforma, ¿verdad? Porque aquí no se les muestra audio. Son 2 videos, es uno de activos y ya me empezó a reproducir esta cosa sin permiso. Y es uno de pasivos, son como de 3 minutos cada uno. Entonces lo voy a empezar a reproducir yo aquí y nos vemos dentro de unos 6 minutos o 7 minutos.
Bueno, digo que la mayoría los vio. Continuamos, ¿verdad? Como les decía, son videos bastante básicos, ¿verdad? De contabilidad general, por decirlo así, ¿verdad? Mm, Veamos ahora lo de corriente y no corriente. De hecho, esta diapositiva ya la vimos nosotros la semana pasada. Ya la explicamos nosotros la semana pasada. Démosle un breve repaso, ¿verdad? Démosle un breve repaso. Cuando yo clasifico algo como corriente y no corriente, tenemos el lado del activo y tenemos el lado del pasivo, ¿verdad? Tenemos el lado del activo y tenemos el lado del pasivo. ¿Qué voy a clasificar yo como activo corriente? Sí me están escuchando. Ok. Es que a veces se me olvida activar el audio. Ya me ha pasado en otros cursos. Muy bien, ¿qué clasifico yo como activo corriente? Todo lo que yo tenga pensado realizar, vender o consumir en el ciclo normal de la explotación. Es de ahí de que por ejemplo los inventarios son corrientes, ¿verdad? Porque ¿cuál es el objetivo del inventario? De que se venda. Y entre más rápido se venda, mejor. Entonces, corriente, ¿verdad? Dice, otra se mantiene con fines de negociación. Este es, por ejemplo, uno de los casos de una cuenta por cobrar, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Una cuenta por cobrar con fines de negociación. Se mantiene con esos fines. O también el inventario podría caer aquí porque ahí sí que el inventario entra en negociación para vender, ¿verdad? También el inventario podría estar aquí. Y cualquier otro activo de que se espera realizar en menos de 12 meses. Aquí, por ejemplo, es el caso por ejemplo, del IVA por cobrar. Eso en el mismo mes se realiza, ¿verdad? En el mismo mes ¿cómo se llama esto? Se regulariza en el mismo mes. Se regularizan los impuestos, el ISR trimestral, por eso es corriente, ¿verdad? Que otro, digamos, por ejemplo, el ISO, ¿verdad? El ISO que se va a acreditar también es corriente porque durante ese año se va a acreditar. ¿Y qué otro tenemos aquí? Que este va por ley, el efectivo y el equivalente al efectivo, porque es liquidez. El efectivo es liquidez, puramente. Entonces, esto es activo corriente. Los pasivos corrientes es lo mismo, ¿verdad? Solo que viendo la perspectiva del pasivo, que se espera cancelar en el ciclo normal de explotación. ¿Qué tengo yo esperado pagar, digamos, verdad? O la palabra cancelar, sinónimo de pagar, aunque dependiendo del país en el que se esté, ¿verdad? Esta palabra significa otras cosas, porque cancelar también también significa anular. Pero en este caso se está enfocando en el sentido que cancelar es igual a pagar. En el ciclo normal se mantiene también con fines de negociación una cuenta por pagar, por ejemplo, ¿verdad? Y se espera liquidar dentro de los siguientes 12 meses. También, ¿verdad? Cualquier deuda que yo espere, cualquier obligación que yo espere pagar o liquidar, como dice aquí, dentro de los siguientes 12 meses, se considera un pasivo corriente. Así de sencillo. Estos son los criterios para clasificar algo como corriente y no corriente. Cualquier activo que no cumpla estas características y cualquier pasivo que no cumpla estas características, de inmediato cae como no corriente, de inmediato, sin discusión. Si no cumple con alguna de estas características, no corriente. Si algún pasivo no cumple con alguna de estas tres características, no corriente. Con alguna de estas tres, no es necesario que cumpla las tres. Aunque por lo general si cumple una de estas, va a cumplir las otras dos. Eso va amarrado, ¿verdad? Realmente. Va amarrado, realmente. Entonces, para el análisis de estados financieros es muy importante la información de corriente y no corriente. ¿Por qué? Para hacer todo lo que hicimos al inicio. Si este estado financiero... No sé qué pasa aquí.
Si estos estados financieros no hubieran estado divididos entre corriente y no corriente, no hubiéramos podido hacer los análisis que hicimos. No los hubiéramos podido hacer. Por eso, para el análisis de estados financieros es información muy importante el corriente y el no corriente. Es información muy importante. ¿Sí? Solvencia, estabilidad. Muy bien. Como que me abre los videos en el YouTube sin pedir permiso. Ok, sigamos. Ahora vámonos ya entrando a los tipos de análisis. Tenemos análisis. Ya con esto finalizamos, ya solo son como 3 diapositivas. Tenemos dos tipos de análisis, internos y análisis externos. El tipo de análisis, ¿de qué va a depender los tipos de análisis? Va a depender de los usuarios que tengan los estados financieros, va a depender de los usuarios que están viendo la información financiera. De eso va a depender si el análisis es interno y es externo. Esta gráfica se los puse, creo yo, en la primera clase. La vuelvo a colocar aquí también. Les dije que estos eran los stakeholders. Información contable, dice externos. ¿Cuáles son los externos? Inversionistas, prestamistas, proveedores, clientes, público, gobierno. ¿Qué quiere decir externo? Externo a la empresa. ¿Qué tipo de análisis van a hacer ellos? Van a hacer un análisis externo. Análisis internos. ¿Quiénes van a hacer análisis internos? Socios, directorio, la gerencia, los trabajadores. Van a hacer análisis internos. Cada uno de ellos son usuarios de la información financiera. Van a tener a la mano los estados financieros de la empresa. ¿Qué tipo de análisis van a hacer ellos? Cada uno de ellos va a hacer el tipo de análisis que a ellos les interese. Al inversionista le van a interesar cosas distintas que al trabajador. Al socio le van a interesar cosas distintas que al cliente. Al gobierno le van a interesar cosas distintas que a la gerencia. Eso así es. A todos ellos se les conoce como stakeholders. Son usuarios externos y usuarios internos. Muy bien, y ahora yo les hago esta pregunta. ¿A ti qué es la información que te interesa? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Con esto terminamos. Con este ejercicio terminamos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir esta lista de participantes. Aquí está. Muy bien. Vamos a agarrar la presentación. Aquí está. Vamos a agarrar esto de base. Muy bien. Le voy a asignar un rol. El día de hoy le voy a asignar a cada uno de ustedes un rol. Vamos a ver. Vamos a agarrar de orden. Adrián y Haroldo, ustedes dos son inversionistas. Adrián y Haroldo son inversionistas. Astrid y Beatriz van a ser prestamistas. Prestamistas ya sea financieros o normales, ¿verdad? Con financiero me refiero a bancos y todo eso. Astrid y Beatriz van a ser prestamistas. Muy bien. Farley y Gilberto van a ser clientes. Farley y Gilberto son clientes. J7 Prime, que no tengo ni idea de quién es, y Jacqueline van a ser el gobierno. Johnny y Luis van a ser los socios.
Marisa y Sandy van a ser la gerencia. Y Sandy H y Steven van a ser trabajadores. Muy bien. Cada uno de ustedes tiene un rol asignado. Les voy a dar aproximadamente de 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos. O sea, les voy a dar bueno, 3 minutos creo que es suficiente. Más o menos 3 minutos. Y, y ustedes ¿qué es lo que me van a decir cada uno de ustedes? Vamos a ir tomando los turnos, cada uno va a ir tomando turno para hablar. Cada uno de ustedes me van a decir qué información financiera les interesaría conocer desde su rol que están tomando. Por ejemplo, digamos a Adrián, ¿verdad? Él es inversionista. ¿Qué información financiera te interesaría conocer tomando en cuenta de que vas a invertir en esta empresa? ¿Qué te interesa conocer? Eso es lo que quiero que cada uno analice desde su rol, desde el rol que yo les asigné el día de hoy. Aquí. Regresamos en unos 3 minutos, o unos 3, 4 minutos para darles el tiempo a cada uno. Yo para mientras voy a hacer aquí una cédula donde vamos a ir recopilando todo lo que ustedes me digan. ¿Sí? ¿Se entendió lo que van a hacer cada uno? Pregunto. Lick, ¿Sí? fíjese que con Sandy no escuchamos qué fue qué rol nos dio. No sé si nos podría repetir, por favor. Vamos a ver, Sandy. Es que tengo dos Sandys. ¿Qué Sandy? Sandy H. Sandy H. Oh, Steven, ¿verdad? Sí, Sí, no te había ubicado, perdón. Ustedes son trabajadores de la empresa, gracias, Lick. ¿ok? Lick, ¿Sí? no es que sea muy chismoso, pero no le dio un rol a Yaneida. Eneida. Que no me apareció. Ay, fue pushis, aquí está de último. Ay, también está Wilmer y ya. Ay. Perdón ustedes, esto de aquí no me. Yo pensé que aquí había terminado. No, también a Wilmer no le di. Se me fue la onda. Vamos a ver qué otro rol tenemos aquí. ¿Qué nos queda? Perdón ustedes, no le di ahí al. Vamos a ver. El de gerencia ya lo di, ¿verdad? Proveedores, son proveedores. Wilmer y Yaneida son proveedores. Licenciada, una pregunta. ¿Sí? ¿Entre la pareja vamos a dar una respuesta o es así individual? No, es individual. Yo le voy a ir Ah, dando ya, el turno a cada quien. Y es individual. gracias. Sí. Lo siento, Wilmer, se me fue la onda, no le di para abajo. A mí tampoco me delegó función. En serio, ¿quién es? Perdón, no Es ubico. J7 Delia. Prime con Jacqueline. Bien, di. Vamos a ver, a ustedes les di. A ustedes les dije que eran el gobierno. A J7 Prime y a Jacqueline les dije que eran el gobierno.
Muy bien, digo yo que ya estamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir iniciando. Vamos a iniciar con los inversionistas, que serían Adrián y Haroldo, si no estoy mal. Entonces, ahí sí que por el listado, ¿verdad? Por el orden del listado, Adrián, como inversionista, ¿qué información pedirías a la empresa? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Como inversionista, a mí me gustaría conocer si la empresa tiene liquidez, ¿verdad? Liquidez. Ajá. ¿Algo más? Solamente eso, Lick. Muy bien. Haroldo. Bueno, yo desde mi punto de vista, como inversionista, podrían darse varios casos, ¿verdad? Porque Ajá. hay inversionistas que realizan, valga la redundancia, inversiones de capital con el fin de obtener beneficios económicos, que es lo más probable. Puede ser a corto o a largo plazo. Pero en mi caso, lo que a mí me interesaría sería la estabilidad que tiene la empresa y Ok. también la solvencia. Estabilidad, solvencia. Para yo arriesgar capital y así poder obtener ya a corto o a mediano plazo beneficios. Ok. Desde mi punto de vista, esto está bien. Ok. ¿Qué más agregaría yo aquí? Aparte de esto, yo agregaría rentabilidad. Agregaría rentabilidad. ¿Está ganando o está perdiendo la empresa? Si tiene utilidades para distribuir también. O sea, yo no invierto en una empresa si en ningún momento me va a pagar nada. Agregaría estas dos. Si la empresa tiene rentabilidad y si también tiene utilidades para distribuir. ¿Qué otra cosa vería ya también aquí más a fondo? Su valor de mercado. Sus flujos de efectivo. Flujos de efectivo lo podemos abarcar acá, en liquidez, estabilidad y solvencia. Muy bien, muchas gracias. Prestamistas, creo que eran, vamos a ver. Astrid y Beatriz. Muy bien, por orden sería Astrid. Astrid, usted como prestamista, ¿qué información le interesa saber de la empresa? Bueno, si yo voy a prestar dinero, entonces tengo que asegurarme de que me van a cumplir, ¿verdad? Y me lo van a devolver con intereses. Entonces yo me enfocaría en ver la solvencia de la empresa Ok, solvencia. para ver si pueden pagar su deuda, ¿verdad? Ok, ¿algo más? No, solamente. Muy bien, Beatriz, gracias. En mi caso, pues igual vería la solvencia, Ajá. pero también el grado de endeudamiento que tiene la empresa, Muy bien. si está la devolución de las deudas o la capacidad de pago de intereses. Endeudamiento, capacidad de pago. Ok, está bien, vamos a ver. ¿Solamente? ¿Algo más? Sí, la capacidad de pago de los intereses, la devolución de las deudas, el grado de endeudamiento y la solvencia. Muy bien, con estos tres, está bien. Muchas gracias, Beatriz. Vamos a ver si puedo agregarle algo más aquí. Los prestamistas. Bueno, de repente yo agregaría posiblemente un... ¿qué? A mí me interesaría saber, si yo fuera banco, me interesaría saber su estabilidad desde el punto de vista de los activos no corrientes, ¿verdad? Es decir, los no corrientes. Me interesaría saber eso para ver qué me puede dar en garantía, digamos, ¿verdad? A la hora de pedir un préstamo. Muy bien, el gobierno era Jacqueline y J7 Prime, que creo que es Delia, si no estoy mal. Delia. Ajá. O no sé quién habla. Lick, a mí como gobierno me interesaría conocer la situación financiera de la empresa para ver qué tantos impuestos le va a generar al Estado.
Ok, ¿Cuál será? en todo caso, ahí sería la rentabilidad. Viéndolo desde el punto de vista que usted lo está mencionando, sería la rentabilidad. Ajá, Porque a través de la rentabilidad es de que la empresa paga impuestos. exacto. Ajá, sería Y más de rentabilidad. conocer qué tantos impuestos va a generar al país, ¿verdad? Al momento de estar pagando impuestos. Ujú. No, la rentabilidad sería también. Ajá. Ok, ¿algo más? Solamente. Muy bien, siguiente. Bien, Delia, ¿verdad? Jacqueline. Licenciado, yo considero que como gobierno Ujú. lo que a ellos les interesa es todo lo relacionado con el rubro de impuestos. Ok. Eh, delimitémoslo más a, por ejemplo, porque por ejemplo, la rentabilidad ¿para qué nos sirve? Para el ISR, ¿verdad? Ujú. Enfocado desde otro punto de vista de otro impuesto, digamos. Podría ser la parte de las ventas. Bien, ventas. ¿A qué va amarrado las Estaría ventas? relacionado con la parte del IVA. Exacto, para relacionar la parte de ventas y compras, ¿verdad? Sin compras va relacionadas con el IVA. Sí. Ujú. Está bien. Eh, Delia mencionó la situación financiera, lo voy a agregar por el hecho de que la situación financiera aquí en base a esto, por ejemplo, está el ISO. Agreguémoslo en base a de que, por ejemplo, en base a la situación financiera se paga el ISO. Bueno, en base a situación financiera y rentabilidad, según cual sea mayor, ¿verdad? El gobierno. Vamos a ver, algo más aquí. Algo más. Ya que no sé si tiene algo más usted. No, Lic, Ok, sería solamente eso. está bien, gracias. Vamos a ver si se me ocurre algo más. La rentabilidad, la venta, situación financiera. Bueno, al final de cuentas, la voy a agregar aquí. Tal vez no es tanto como un análisis financiero, ¿verdad? Pero sí nos interesa el cumplimiento de leyes, ¿verdad? Pero sí nos interesa. Muy bien, los proveedores, creo que era Wilmer y Yaneida. Sí, Lic. Yaneida, ¿usted como Sí. proveedor qué le interesaría saber de la empresa? Pues yo les pediría los estados financieros para ver qué tanto le deben a otros proveedores y para ver la solvencia que tiene la empresa para darle mercadería al crédito. Entonces sería endeudamiento nuevamente, ¿verdad? Endeudamiento. O sea, hagamos de cuenta que los estados financieros los tenemos, ¿verdad? Los estados financieros los tenemos, o sea, pero esos estados financieros a mí que me interesa ver. Por eso, o sea, a los estados financieros no los voy a colocar aquí porque todos tienen acceso a los estados financieros, todos, absolutamente todos. Entonces, el endeudamiento, ¿verdad? Y la solvencia. Sí, porque si no tienen solvencia, ¿cómo me van a pagar? Vamos a ver. ¿Algo más? Solamente, Lic. Ok, está bien. Wilmar, ¿qué te interesaba saber como proveedor? Pues yo les pediría primero un, prácticamente un, ¿cómo sería la palabra? Una estructura detallada sobre las ventas que ellos realizan mensualmente, ¿verdad? Para saber cuánto les ingresa de efectivo al mes y así saber en qué tiempo aproximado el dinero va a regresar a mí, ¿verdad? Como proveedor. Porque una cosa es que se les dé el producto al crédito y otra cosa es saber cuándo va a regresar ese dinero ya convertido en efectivo, ¿verdad? Y para eso necesitaría saber yo exactamente cuánto están vendiendo al mes Sí, bueno. y cuánto le están dando de mercadería al crédito a sus clientes, ¿verdad? Ah, bueno, ok. Eso tiene un nombre. Eso se le llama rotación de cuentas por pagar. Así se llama eso.
la información que estás pidiendo no te la van a dar, es por demás. O sea, si fuera en la vida real, ese detalle jamás un cliente te lo va a dar. Pero a través de los estados financieros, a través de fórmulas que yo les voy a enseñar, pueden ustedes calcular una rotación de cuentas por pagar. ¿Qué tanto tardan ellos en pagar una deuda? Les voy a enseñar a hacer eso, a calcular una rotación de cuentas por pagar. Sería eso, o sea, traducido lo que dijiste. Sí, solamente. Vamos a ver, Sí. a mí como proveedor, que no me interesaría saber. Bueno, tengo los estados financieros, ¿no? Los estados financieros. Aparte de solvencia, si yo como proveedor, si yo vendo a corto plazo, si yo vendo con un límite de crédito muy corto, a mí me interesa saber la liquidez. Si por ejemplo si yo únicamente vendo al contado, si yo no doy margen de crédito, por ejemplo, en caso de que yo no dé chance bueno, te voy a dar tantos días para pagarme, no, yo quiero que me paguen al contado, entonces a mí me interesa liquidez, agrego esta. Vamos a ver, clientes. ¿Clientes? Buenas, Lick. Soy yo y Gilberto, Lick. Ah, muy bien. Ya que estás ahí, Luis, como cliente, ¿qué te interesa saber? No soy yo, soy Farley, pero igual. Ah, pues, perdón. Le comento, Lick. Ajá, yo creo que como cliente, bueno, poniendo por ejemplo, voy a poner un ejemplo así. Si yo soy un productor de zapatos de cuero y mi proveedor, el único proveedor que yo tengo del cuero para fabricar mis zapatos es esta empresa a la que estamos analizando, a mí como cliente me va a interesar la estabilidad que tenga la empresa para ver si está aplicando la hipótesis del negocio en marcha y ver si yo realmente voy a poder obtener la mercadería que solo él me distribuye a mí durante un futuro. La estabilidad creo yo que es importante para los clientes. Muy bien. Otra cosa, Lick, asociando con lo que acaba de decir Farley, también podría ser solicitar la calidad de los materiales. Como nosotros como clientes nos interesa saber la calidad de los productos también para saber cuánto de beneficios podríamos obtener también. Certificado de calidad, digamos, pongámoslo que nos interesa saber eso. Certificado de calidad, entonces sería aquí lo que Farley dijo sería la disponibilidad de la materia prima. Y también lo de la rotación de las cuentas por cobrar para ver a cuánto tiempo puedo optar yo de crédito. También rotación de cuentas por cobrar. Muy bien. Yo les dije que íbamos a terminar luego, lo siento ustedes. Ya van a ser las 5. ¿Algo más que a ustedes como cliente les interese saber? Yo considero que no, Lick, por mi parte. Dijiste negocio en marcha, ¿verdad? Eso es muy importante. Negocio en marcha. Sí, negocio en marcha. Negocio en marcha, sí, muy importante. Muy bien. Socios, los dueños de la empresa. ¿Qué les interesa saber a los socios? Que son... No sé si empiezo yo primero. Sí, empezó ya. Ya abriste el micrófono, dije. Pues a mí como socio, obviamente, lo principal es ver la rentabilidad, ¿verdad? Okay. Los ingresos o utilidades. Sí, obviamente, rentabilidad. También las inversiones que se hacen en la empresa para ver a dónde va a caer el dinero, ¿verdad? Las inversiones que hace la empresa serían. Sí, inversiones. Inversiones que hacen. Inversiones realizadas. Sería como proyectos de inversión, Lick. Sí. Sí. También la estabilidad, considero yo. Ver si la empresa puede seguir en funcionamiento a largo plazo. Llamémosle negocio en marcha. Negocio en marcha. Sí, el negocio en marcha. Y las deudas que tiene la empresa.
Lo bueno que eso va inmerso en los el estados negocio en marcha, financieros. va. Sí, va inmerso en el negocio en marcha. Ajá, en el negocio en marcha. Ajá. Entonces, por mi parte, ahí Muy bien. considero yo. Ok. El otro ya se me perdió, no sé quién es el otro. Yo le... Luis. Sí, ok. Luis, ¿qué pedirías? ¿Qué información Pues, te interesa? Justo tengo casi lo mismo que el compañero, en el caso de la rentabilidad, que es ahí sí que es lo primordial, ¿verdad? Amarrado a la inversión que ellos han hecho en esa empresa, o sea, sería su participación en la empresa, ¿verdad? Cuánto ellos han aportado y ver qué tanta rentabilidad ha tenido ese dinero que ellos han puesto para que la empresa funcione, ¿verdad? Y ahí pues también entraría la estabilidad, la liquidez y la solvencia también, ¿verdad? Y el negocio en marcha que pues... Vamos a dejarlo inmerso alguna, aquí ¿verdad? en el negocio en marcha, todo eso. A lo que mencionaste se le conoce como ganancia por acción. Así se le conoce a lo que mencionaste de la rentabilidad que tiene la inversión que cada socio tiene. Se le conoce como ganancia por acción. Voy a agregar uno aquí. A mí también me interesa saber, como socio, me interesaría saber la distribución de las acciones. ¿A qué me refiero con la distribución de las acciones? ¿Quién tiene la mayoría de las acciones de la empresa? ¿Quién es el que toma las decisiones en relación a las acciones de la empresa? O sea, me interesa saber porque para saber si yo soy un socio grande o si yo soy un socio pequeño o si yo todo tengo mi acción ahí y realmente yo no represento nada para la empresa. Me interesa saber eso, saber cómo está la distribución de las acciones, quién es el socio mayoritario, quién toma las decisiones. Ustedes saben de que en situaciones de socios el 50% más una acción gana, va. No hay para dónde. Entonces me interesa saber quién es ese 50% más una acción. A mí me interesa saber eso. Muy bien, los trabajadores eran Steven y Sandy, si no estoy mal. No me recuerdo. Sí. Bueno, no sé quiénes eran los trabajadores que digan presente, se me olvidó. Lick, buenas tardes. Ajá. A mí como trabajador me interesaría conocer la solvencia y la estabilidad de la empresa. Para ver en qué situación económica se encuentra, ¿verdad? Porque yo como trabajador lo que quiero es que la empresa me pague por los servicios prestados, ¿verdad? Entonces, si la empresa se está yendo a quiebra, entonces por eso necesito saber eso. Muy bien, está bien. ¿Algo más? Ok, la otra trabajadora, digamos. Pues a mí lo que, si yo en un trabajo, lo que me interesaría es si la empresa es productiva o como decía Steven, si hay estabilidad, porque a mí lo que me conviene es saber si la empresa en donde estoy me puede pagar, así en simples palabras. Sí, la verdad que sí. En simples palabras, el trabajador que le interesa es si le van a pagar o no. Ajá, sí, porque, por ejemplo, como en el caso de la MUNIVA, que hay veces que no les pagan a los trabajadores, y entonces yo siento que se tiene que analizar bien eso para en un trabajo. Muy bien. También aquí, ¿saben en qué situación también todo esto nos sirve como trabajadores? No tanto desde el punto de vista como trabajadores, sino desde el punto de vista del hecho de si aceptar un trabajo o no.
¿Será que a la empresa a la que voy es solvente, tiene estabilidad, es productiva, tiene liquidez? Agreguemos liquidez aquí también, que se vaya aquí la liquidez. Liquidez en negocio en marcha. Negocio en marcha, agregamos. Negocio en marcha. A mí me están pidiendo, mira, te ofrecemos un trabajo y resulta que la empresa está en quiebra. ¿Aceptan o no aceptan? Es muy común, ¿verdad? De que una empresa en quiebra esté ofreciendo un trabajo. Es muy común. ¿Aceptar o no un trabajo? Muy bien, a los gerentes de la empresa, ¿qué les interesa saber? ¿Qué información financiera les interesa? Bueno, como gerencia, ahí sí que básicamente sería todo, pero remarcando lo principal: liquidez, solvencia, estabilidad, ahí sí que las tres juntas. Negocio en marcha, por lo general. Sí, de hecho eso iba a decir. Sí, es un negocio en marcha, por supuesto. El rendimiento financiero también, en cuanto da y como resultado las utilidades. La capacidad de inversión. ¿Qué más? También hacer un análisis para ver si en la empresa se optimizan recursos y también el crecimiento de la empresa. Sí, de costos. Eso iba a decir yo, muy importante en gerencia es esto. Así es. Análisis de costos. ¿Cuál fue la última que me dijo? Crecimiento de la empresa. Crecimiento. ¿Qué? Ajá, muy bien, gracias. Siguiente. La última, mejor dicho. El último. Gerente es utilizar la información para generar valor, incrementando los ingresos o bien reduciendo los costos. Muy bien, mejorar. Análisis para mejorar los ingresos. Muy bien, gracias Andy. Muy bien. Si se pueden dar cuenta, dependiendo del rol en el que estemos, esa es la información que nos va a interesar a nosotros. No siempre nos va a interesar la misma información. Por ejemplo, aparte de la gerencia, digamos, el análisis de costos. De estos roles, a nadie le interesó, por ejemplo, el análisis de costos. Y tienen razón, ¿no? A los proveedores no les interesa el análisis de costos, a los prestamistas tampoco, ¿verdad? A los inversionistas, más o menos, y a los socios también más o menos les debería de interesar. Pero a los que más les interesa esto es a gerencia, por ley, ¿verdad? Pero a lo que iba esto, ¿verdad? Cada usuario tiene su necesidad de información. Esto lo voy a grabar y lo voy a subir también a la plataforma. Y lo voy a subir a la plataforma esta plantilla con las necesidades de información que tiene cada uno. No sé si alguien quiere aportar alguna necesidad de información a algún rol. Algo que crean ustedes de que se nos haya pasado. Lic. Ajá. En cuanto a lo del gobierno, no sé si aquí podríamos mencionar también cuando el gobierno hace esas famosas, se me escapó el nombre, pero es cuando las empresas participan para los proyectos que va a ejecutar el gobierno. Sí, pues cuando hacen sus propuestas, digamos. Licitaciones o algo así, ¿no? Sí, sus licitaciones. Ajá, Creo que son licitaciones. Licitaciones se llama eso. Licitaciones creo que se llama. En el Guatecompras, ¿verdad? Sí, eso mero. Cuando hacen su precalificado y todo eso. Sí, exacto. Pero no sé cómo lo podríamos, o sea, sí es importante, ¿ves? Pero para el gobierno sí es importante. Pero creo yo que va más con lo que es esto, el cumplimiento de leyes. O sea, sí. Aquí. Cumplimiento de...
No sé de qué forma lo podríamos, porque sí es buena observación, pero no sé qué nombre le podríamos poner, por ejemplo. Bueno, al final le interesa saberlo. Si la empresa le va a cumplir o no esa licitación, es lo que le interesa. Si esa empresa le va a cumplir. ¿Cómo lo que llama la situación financiera aquí? Financiera para cubrir las licitaciones. Y no como esas licitaciones que vemos ahí de una empresa que se creó el día de hoy, ¿verdad? Y ya mañana ya está proponiendo en Guatecompras. Pero mejor me callo, del gobierno no hablo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo a algún rol que se nos haya pasado aquí? ¿No? Muy bien. Entonces, al final, cada rol tiene la necesidad de información diferente y cada rol va a usar los estados financieros que tenga presente, va a ver la parte que más le interesa, ¿verdad? Cada uno va a ver la parte que más le interesa. Entonces, y ahí es en donde surgen los análisis internos y los análisis externos. Porque, por ejemplo, gerencia puede hacer análisis internos porque es el único que tiene acceso a los costos. Los demás que están externos tienen acceso a los estados financieros, pero no van a tener acceso a los costos. Entonces, gerencia viene y va a hacer análisis internos, más propios de ellos. Va a analizar lo que más les interesa saber ya adentro de la empresa. Y así, ¿verdad? Cada rol tiene su necesidad de información y lo que más le interesa saber. Ok. Muy bien, con esto yo finalizo la clase. Yo les dije que iba a ser corta, lo siento, no fue así. Perdón. Pensé que aquí a las 4 habíamos terminado. Muy bien, estoy grabando la